Vamos con las noticias, perdón, vamos con una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8, que hay más audios de las declaraciones de Aldama, de Koldo, de Ábalos. Todos los seres padecemos a lo largo del año algún tipo de dolencias más o menos graves: gripe, contracciones musculares, alergias. El cerebro es un órgano que lo regula todo, y también nuestro entorno influye en su comportamiento. Tristeza, insomnio, obsesiones. La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. 7 de la mañana, 6 de la mañana en Canarias. Bienvenidos a Mañanas en Libertad. Si quieres comenzar el día con buen pie y en el centro del debate, sintoniza Mañanas en Libertad. De lunes a viernes de 7 a 10. Información, análisis y opinión con rigor y en libertad. Puedes escucharnos en radio convencional, en la página web de Radio Libertad o en nuestro canal de YouTube. Si conseguimos que... También puedes seguirnos a través del Toro Televisión y desde nuestra aplicación para dispositivos móviles que puedes descargar en el código QR que aparece en pantalla. Síguenos. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico, mención exclusiva pata negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 02 28, con total garantía de satisfacción. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, ante el Supremo ya saben ustedes que declararon, pues no solo Aldama y Koldo, también Ábalos. Por cierto, la declaración de Ábalos tiene el mismo problema que la de Koldo cuando se la compara con Aldama, es el tono, mientras que Aldama habla seguro, Koldo habla así como... No sabe muy bien, no se sabe muy bien qué dice, ¿no? Y Ábalos tampoco es que sea un prodigio de claridad y precisión en sus recuerdos. Pero hay alguna cosa que recuerda bien. Por ejemplo, ¿cómo conoció a Koldo? Escuchen. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles de la declaración de Ábalos ante el Supremo. El exministro José Luis Ábalos negó ante este tribunal cualquier implicación en la trama de corrupción investigada dentro del caso Koldo. Durante su declaración del 12 de diciembre desmintió pruebas en su contra, atribuyó responsabilidades a su entorno y rechazó haber ordenado adjudicaciones irregulares. José Luis Ábalos admitió que conoció a Koldo García en el año 2017 en actos del PSOE en Navarra, en presencia de Santos Cerdán, el actual secretario de organización del partido, quien se lo presentó y aconsejó. Según el exministro, cualquier contacto con empresarios implicados como Víctor de Aldama se produjo siempre a través de Koldo García y en su compañía. Tenía que moverme mucho por España y entonces estaba buscando un conductor que tuviera la disponibilidad de 24 horas toda la semana, porque los conductores que teníamos en la sede del partido pues tenían unas limitaciones laborales y nosotros necesitamos algo que además de trabajador tuviera un compromiso militante y desplegara esa actividad. Entonces se me propuso a esta persona como... ¿Quién le propuso a esta persona? Me lo propuso Santos Cerdán, lo hemos dicho muchas veces, efectivamente, porque las veces que había coincidido en Navarra también era a través de Santos, y me lo propuso para esta dedicación.
Coldo García se desplazó desde Navarra, desde Pamplona, para hacer esta labor. Y en todo este tiempo él me llevaba, me traía y de alguna forma pues, me cuidaba. Y cuando yo, a los meses, porque esto creo que fue diciembre del 17, enero, en ese tiempo, yo cuando llego a ministro tengo la disponibilidad de nombrar 5 asesores, miembros del gabinete, libremente, y yo en agradecimiento, en reconocimiento al tiempo que había estado conmigo, prestándome toda su asistencia personal, pues entre esos 5 le digo que siga estando conmigo. El exministro insistió en que desconocía las supuestas adjudicaciones amañadas y afirmó que su cese en el Ejecutivo de Pedro Sánchez fue una pérdida de confianza por parte del presidente del Gobierno, sin relación con estas acusaciones. La investigación continúa, mientras José Luis Ábalos insiste en desvincularse de estas irregularidades. Que no hubo ningún pago de comisiones, que él por supuesto no cobró ninguna comisión, es más, que él no tenía ningún tipo de relación con esas cosas, que esas cosas las llevaba Koldo. Y dice Ábalos que quien le presenta a Koldo es Santos Cerdán. Pues claro, Koldo era del Partido Socialista de Navarra, Santos Cerdán también. Ábalos no, era del Partido Socialista Valenciano. Es Sánchez, ese Sánchez que en 2014 publicaba un elogioso, un encendido artículo alabando a Koldo. Es Sánchez quien le coloca a Koldo. Por tanto, cuando Ábalos está diciendo no, a mí quien me presenta a Koldo es Santos Cerdán, y cuando por otro lado dice no, el que llevaba las relaciones con Aldama es Koldo, pues Ábalos, hombre, se está quitando responsabilidades de encima y está pues llevando a cabo posiblemente un pacto acordado entre Koldo, Ábalos y el Partido Socialista en cuanto a la versión que dar, descargar todo en Koldo pero sin reconocer nada, y luego ya nos encargaremos de proteger a Koldo cuando llegue el momento, etcétera, etcétera. Pero Ábalos, que tampoco es idiota, pues lleva el pacto al extremo que a él le interesa. Yo no tengo nada que ver en todo. Nada de todo esto. Es Koldo quien llevaba las cosas, y ojo que Koldo no era hombre mío, a mí me lo presenta Santos Cerdán. Han salido informaciones periodísticas de cómo es Sánchez quien coloca a Koldo. Y cuando Ábalos está diciendo que Koldo es el que se encargaba de todo, pues a la vez está diciendo, lo cual no es incompatible con su pacto de versión común con el Partido Socialista, que lo que hiciera Koldo es el de arriba el que tiene que dar explicaciones. ¿Por qué es el de arriba el que puso a Koldo? Koldo era un hombre de Sánchez. Koldo era el hombre que custodió los avales de las primarias con las que Sánchez reconquistó el partido. Estaban todos los avales en cajas, y para evitar que nadie en el PSOE robara aquellas cajas y privara a Sánchez de sus avales, quien se pasó toda la noche a pie firme ahí delante de la puerta fue Koldo. O sea, hasta ese punto era la confianza de Sánchez hacia Koldo. Y no es casual el que cuando Sánchez quita a Ábalos, cuando ya la posición de Ábalos era insostenible ante la opinión pública, ¿a quién pone en su lugar? A Santos Cerdán, su hombre de confianza, el terceto, Sánchez, Santos Cerdán, Koldo. ¿A quién encarga Sánchez ahora todos los trabajos sucios, como por ejemplo irse a Suiza a negociar con Puigdemont? Pues a Santos Cerdán. Es el señor Lobo que sustituye al anterior señor Lobo, que era Ábalos, pero ahora con una ligera diferencia que tiene su importancia. Antes Ábalos era un grano en el culo, alguien incrustado. Estaba Sánchez, estaba Koldo y en mitad pues estaba Ábalos. Ahora ya, quitado Ábalos, está Santos Cerdán, y ahora el terceto, ese terceto que viene desde 2014, pues están todos juntitos en el núcleo duro
de Pedro Sánchez. De hecho, Santos Cerdán siempre ha sido el núcleo duro de Pedro Sánchez, como pueden atestiguar algunos periodistas que hablaban con él años A. Bueno, todo esto son declaraciones ante el Supremo, de Ábalos, de Koldo, de Aldama. Todos ellos están imputados. Por tanto, bueno, dentro de lo que es su derecho está el de no declarar contra sí mismos, y por tanto cabe esperar que cada uno dará la versión que más le interese de cara a su propia defensa, de cara a promover sus intereses jurídicos. Son las palabras de unos contra las de otros. Han escuchado ustedes varios cortes. Juzguen los tonos de las personas, miren a ver qué versiones parecen más creíbles, pero es que no tenemos solo eso. El problema para el PSOE, para Sánchez, con las declaraciones de Aldama, es que las declaraciones de Aldama cuadran en muchos aspectos como un guante con los informes que la UCO ya ha entregado anteriormente a los jueces. No hay cosas que chirríen, no hay, oye, pues Aldama dice tal, pero la UCO dice tal cosa. No. En lo que hablan de temas comunes coinciden las cosas perfectamente. Luego hay otra serie de aseveraciones de Aldama que esas, pues, es simplemente su palabra, ¿no? Pues no, porque recordarán ustedes que Aldama ofreció al juez Pedraz, oiga, la UCO se ha incautado de mi móvil, ahí tengo información de todos los tratos con gente del gobierno, me ofrezco a desencriptarlo y así usted comprueba que lo que le estoy diciendo es cierto. Bueno, pues ya está desencriptado el móvil, parece. Escuchen. En relación con todo lo declarado por Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo, la Guardia Civil ha encontrado pruebas clave en el teléfono móvil del empresario implicado en el caso Koldo. Los datos apuntan a posibles pagos millonarios en comisiones por obras públicas y podrían implicar a altos cargos del gobierno de Pedro Sánchez. El juez Leopoldo Puente ya ha solicitado un suplicatorio al Congreso para investigar al exministro José Luis Ábalos, mientras que Aldama ha aportado pruebas documentales y detalles de una trama con conexiones además internacionales que llevan hasta la República Dominicana. El gobierno, por su parte, niega las acusaciones, pero enero será clave para el desarrollo de este complejo caso de corrupción, ya que se puede vincular la trama de los hidrocarburos con la del cobro de mascarillas, que se están investigando de momento por separado. Bueno. Pues la UCO está preparando nuevos informes al juez donde pues incorporará más pruebas documentales a lo que es el análisis de la trama, lo que es el relato de los hechos de la corrupción. La UCO tenía múltiples grabaciones a partir de las intervenciones telefónicas de implicados en las distintas subtramas, que si la de mascarillas, que si la de hidrocarburos, que si los PCRs, que si lo inmobiliario. Y ahora, a raíz de los registros autorizados por la justicia en los domicilios de Aldama, de Koldo, pues se han encontrado una serie de dispositivos electrónicos que están siendo analizados y que aportan pruebas adicionales. Lo bueno que tiene Aldama es que no tenía un pelo de tonto. Él, pues como decía en uno de los fragmentos de vídeo que hemos visto en su declaración ante el juez Puente, pues era un empresario que lo que quería era ganar dinero. Y para ganar dinero, pues como vivía en un ecosistema donde los políticos ponían el cazo, pues él estaba dispuesto a llenar el cazo a cambio de los contratos oportunos. Pero como no era idiota, lo guardaba todo. Y luego encima, aquí ya entra la cuestión personal. ¿Recuerdan ustedes ese libro, esa novela de espionaje de John le Carré? Creo que era de John le Carré, El factor humano. No sé si era de John le Carré, de Graham Greene, me estoy liando. Pero donde se analizaba precisamente pues cómo todas las operaciones al final dependen de las personas concretas. Y el factor humano pues puede influir mucho en cómo salgan las cosas. ¿Cómo han salido aquí las cosas? Y ahora explico a qué factor humano me refiero. Pues aquí las cosas han salido de una forma que algunos no esperaban.
cuando salen los primeros datos sobre la posible corrupción de Ábalos, pues todo el gobierno, PSOE, Podemos, Sumar, todos cerraron filas para defender a Ábalos de los ataques de la fachosfera. 3 años después, pues resulta que los ataques de la fachosfera no eran ataques de la fachosfera, sino eran datos reales sobre la presunta corrupción del número 2 de Sánchez. Y entonces, pues como ya los datos eran tan escandalosos y como resulta que empezaba ya a entrar las fuerzas y cuerpos de seguridad en la investigación de esas presuntas corruptelas, pues entonces deciden en el PSOE hacer un numerito, hacer una farsa, y entonces hacer como que se enfadan mucho con Ábalos y le expulsan. Y Ábalos hace como que se enfada mucho con el PSOE. Y Ábalos se va al grupo mixto, donde continúa siendo aforado, y el PSOE coge y le permite hacer un tour por todas las televisiones, incluyendo las controladas por el PSOE, para que Ábalos se defienda de las acusaciones y parezca estar enfadado con el PSOE. Y se montan ahí el numerito farsa de hacemos como que nos peleamos porque la opinión pública quiere un poquito de sacrificio, pero vamos, seguimos siendo uña y carne. Pero este aquí que ese pacto implicaba que alguien se comiera el marrón, que era Aldama. Y se han encontrado con que Aldama, y ese es el factor humano, pues no es de los que le gustan comerse marrones. Y es alguien que tiende a lo iracundo con aquellos que le traicionan. Y la reacción de Aldama fue, ¿cómo? ¿Qué? O sea, os he estado dando dinero, os he estado enriqueciendo como cerdos a todos vosotros, ¿y me vais a echar ahora a mí a los leones? ¿Me voy a comer yo el marrón? Pues os vais a enterar, porque tengo copia de todo. Tengo copia de vuestros contratos, tengo copia de vuestros correos, tengo copia de vuestros WhatsApps, tengo fotos, tengo vídeos, tengo de todo. ¿Recuerdan ustedes cómo salió Aldama de la cárcel de Soto del Real, donde llegó a temer por su vida? Pues Aldama salió amenazando a Sánchez. Si rebobinamos, recuerden ustedes la secuencia de acontecimientos. El PSOE y Ábalos acuerdan la farsa de vamos a hacer como que nos peleamos y que nos hemos echado por la presunta corrupción y tal. Ábalos se hace su tour por todas las televisiones controladas por el Partido Socialista y en ese tour, pues él echa balones fuera y se los echa al Aldama, las responsabilidades. Y entonces, como publicó, me parece que era Ketty Garat en The Objective, perdónenme los compañeros si no es así, si fue en otro medio, Aldama le hace llegar un recado a Ábalos. Como sigas largando contra mí, te vas a enterar. Y entonces se producen 2 hechos. 1, Ábalos se calla, cierra su ronda de intervenciones televisivas. Y 2, se pone en marcha la operación de los hidrocarburos y meten a Aldama en la cárcel. Y entonces ahí es donde pensaban que Aldama reblaría y que se vendría a pactar, comerse el marrón y tal. Y resulta que Aldama dice, ¿qué? ¿Yo? Espera, fiscalía, que quiero llegar a un trato. Y entonces, en ese momento es cuando estalla todo. Cuando lo que pensaban hacer, que era un pacto entre todos, un poco de paripé y que el marrón se lo comiera Aldama, se les viene abajo, porque Aldama dice que no se va a comer ningún marrón. Y a partir de entonces, pues están improvisando, lo cual es muy interesante, porque quiere decir que no saben por dónde van a salir las cosas. ¿Qué es lo que tiene Aldama en su teléfono desencriptado? ¿Qué documentación va a poder la UCO tener? Es una pregunta interesante. Tendremos la respuesta pronto en el siguiente informe de la UCO. Pero hay otra respuesta más interesante, porque Aldama no es el único que no se va a querer comer un marrón. Me apostaría algo a que Koldo tampoco se lo come, y a que cuando llegue el momento, pues Koldo también ofrecerá desencriptar los pendrives que guardaba en su casa con información confidencial. Los guardaba, por supuesto, como los 37.000 euros por costumbre familiar. Bueno, Ábalos enchufaba a su churri en una empresa dependiente del ministerio
de transportes. Pero vamos, esto ya es generalizado, ¿eh? Esto de enchufar a la churri, al hermano, a la mujer, al amigo. Fíjense, el ministro Urtasun ha encontrado quien le coloque a la mujer en algún sitio. Les hablamos ahora de un nombramiento público que ha llamado la atención por la cercanía de los protagonistas. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha colocado a la esposa del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, como directora de Cuidados, Organización del Tiempo y Equidad en el Departamento de Igualdad y Feminismo. Saray Espejo tiene experiencia en el Parlamento Europeo y en organizaciones internacionales y asume este cargo tras el reciente arranque del gobierno de Salvador Illa, precisamente apoyado por Sumar, los Comunes y Esquerra Republicana. La polémica surge por la relación de la recientemente nombrada, que es pareja del ministro Ernest Urtasun, portavoz de Sumar, y que era muy crítico con Salvador Illa en el pasado, hasta que ha conseguido colocar a su mujer en el gobierno. Aunque desde la Generalitat de Cataluña destacan su trayectoria en políticas públicas con perspectiva de género, algunos cuestionan la especialización de Saray Espejo para este puesto. Bueno, hombre, por Dios, alguien que está especializado en políticas públicas con perspectivas de género, por supuesto, será el más adecuado para cualquier huequecillo que haya en la administración. Y total, pues hombre, un sueldito más que paguemos entre todos, pues no pasa nada, ¿no? Ya tenemos al ministro Urtasun, ese que quiere disolver los museos españoles y mandar para América todas las cosas. Ya tiene a su mujer colocada por Salvador Illa. Salvador Illa, pues que es un hombre pragmático, ha llegado a la Generalitat de Cataluña en nada de hacer purga de los separatistas que antes estaban enchufados ahí por ERC. No, hombre, no. De hecho, pues ha nombrado, ha dejado en sus puestos a muchísimos de ellos. Luego enchufa a los suyos, a los del PSOE y tal, y bueno, pues entre unos y otros hay un pequeño ejército de enchufados en la administración catalana, pero dentro de un marasmo de decenas de miles de enchufados, pues ¿qué más da 1.000 o 2.000 más? ¿No? Bueno, así es como tratan nuestro dinero. Consideran que con ese dinero pues tienen derecho a meter en cualquier sitio a quien quieran de su entorno familiar, de amistades, de partido, de asociación laica o religiosa, o compañeros, como en el caso de Pedro Sánchez, de baloncesto de hace años. Es gente agradecida con los suyos, es gente que valora la amistad y la familia. Los meten en todas partes, siempre con cargo a los demás, pero vamos, están dispuestos a gastarse por su familia, sus amigos y sus compañeros de partido, están dispuestos a gastarse todo el dinero de los demás. Bueno, y nos llega una noticia de Suecia. Curiosa porque por la diferencia con respecto a España. Escuchen. Les hablamos ahora de una iniciativa que nos llega desde Suecia. El gobierno ha autorizado una controvertida caza de lobos por la que se podrán eliminar 30 ejemplares para ajustar la sobrepoblación. El gobierno busca reducir la población a 170 lobos, argumentando que es necesario para un estado de conservación favorable. La medida ha generado el rechazo entre activistas que denuncian que esta práctica contradice la legislación de la Unión Europea, que señala que el lobo está en peligro de extinción. Argumentan que desde 2022 la población de lobos en Suecia ya se ha disminuido en un 20%. La propia Unión Europea evalúa flexibilizar la protección de los lobos, una decisión apoyada por agricultores, pero criticada por los ecologistas, quienes proponen alternativas como cercas eléctricas para proteger el ganado. Bueno, pues resulta que en Suecia el gobierno dice que hay demasiados lobos y entonces está promoviendo la caza del lobo con el objetivo de reducir la población a la mitad. Aquí hablaba el otro día con un ganadero que me contaba que raro es el día que no se encuentra una oveja muerta por los lobos. Y encima no puede hacer nada, porque si mata a un lobo se le ha caído el pelo. Con lo cual lo más que puede hacer es recorrer su campo, su finca, con la moto, con el caballo o con el coche,
a ver dónde está la oveja que le falta, porque tiene que encontrar el cadáver para poder reclamar la indemnización correspondiente. ¿Por qué nos han cogido de campo de experimentación de todo aquí en España? Pues ¿saben ustedes por qué? ¿Saben ustedes por qué Francia tiene energía nuclear y aquí el gobierno cierra las nucleares? ¿Saben ustedes por qué Suecia o Alemania quieren relajar eso de la protección del lobo y aquí seguimos haciendo la puñeta a los ganaderos? ¿Saben ustedes por qué en Holanda todos los canales se limpian 2 veces al año y aquí los cauces de los ríos se deja que se atasquen de cañas para luego tener una dana con 230 muertos? ¿Saben ustedes por qué nos cogen a nosotros como campo de experimentación de lo más vanguardista de las políticas suicidas progres? ¿Saben ustedes por qué Pedro Sánchez se ofrece para... No, yo aquí voy más lejos que nadie, así impulso la causa? Pues porque lo aguantamos, porque somos idiotas, incluyo a todos. En general, la media de los españoles somos un poco estúpidos. Dejamos que los gobiernos nos arruinen, dejamos que nos roben, dejamos que los ministros metan a las churris en las empresas públicas y les paguen con comisiones en dinero negro los pisos para ir a echar el casquete. Y no decimos nada. Y aguantamos, y aguantamos, y aguantamos. Luego los españoles somos un poco explosivos y cuando se nos llena el gorro de pipas estallamos un poco violentamente. Pero de momento aguantamos, y aguantamos, y aguantamos todo. Hasta que tengamos España infestada de lobos, matando el ganado, mientras en otros países dicen, oye, hay demasiados lobos, vamos a cargarnos a la mitad. En fin, vamos con don Williams Perdomo para que nos cuente que trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Williams. Amigos de Mañanas en Libertad, buenos días. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta ocasión encontrarán que un informe publicado por la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia expone que 3 exfuncionarios de alto rango filtraron información confidencial a la prensa con el propósito de perjudicar la campaña de Donald Trump. El resumen del informe señaló que se constató la conducta indebida de 3 altos funcionarios del departamento por violar la política de confidencialidad y contactos con los medios de comunicación del departamento, y de uno de estos altos funcionarios por violar la política de medios sociales. Entre tanto, varias olas de frío amenazan a millones de estadounidenses. Se espera que la primera afecte a varios estados este fin de semana. Y finalmente contarles que las autoridades informaron de que el FBI incautó el mayor alijo de explosivos en su historia. Los fiscales federales explicaron que el hecho ocurrió durante una redada en una granja de Virginia cuando arrestaron a un hombre por un cargo de armas de fuego. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web y en nuestras distintas plataformas digitales. Muchísimas gracias, don Williams.